dentro sonriendo aunque hay dolor, pues Él cambió todo mi lamento. Levanto mis manos hoy y en Jesús hay el remedio. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, el gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a reinar. El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar. El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar. Hey, 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 Cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo el sufrimiento. Danzando, danzando vengo, pues este fuego que llevo dentro. Sonriendo aunque hay dolor, pues Él cambió todo mi lamento. Levanto mis manos hoy y en Jesús hay el remedio. Cantando, cantando yo vengo, pues se me fue todo el sufrimiento. Danzando, danzando vengo, pues este fuego que llevo dentro. Sonriendo aunque hay dolor, pues Él cambió todo mi lamento. Levanto mis manos hoy y en Jesús hay el remedio. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar. Mi fiesta no termina, mi gozo no se va. Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a reinar. El fuego no se apaga.
especial como este no se puede desaprovechar, porque es el día que ha hecho Jehová. Es el día de alabar y de glorificar su santo y bendito y glorioso nombre. Alábenle todos los pueblos, naciones todas, glorifiquen el nombre del Señor. Paz de Cristo, mis hermanos, a todos ustedes que merecen nuestro gran respeto y admiración por el espacio que hacen para este hermoso servicio que hemos preparado para darle honor y gloria al que todo lo merece, a Cristo Jesús, el dueño de todas las cosas, el dueño y Señor. Hoy venimos precisamente nuevamente a darle todo lo que Él merece. Creo que no habría tiempo ni espacio de expresar nuestra gratitud a aquel ser maravilloso que nos dio la vida y que hoy en este día nos da la oportunidad para glorificar su nombre. Es un día especial porque hoy en este día no solamente un alma se entrega a Cristo. Cada día el Señor sigue salvando, sigue rescatando, sigue haciendo cosas gloriosas en el corazón del hombre, convenciéndolo a través de su santa y bendita y gloriosa palabra. Y queremos nuevamente exponer lo que Dios nos ha dado a través de este volumen santo, algo tan maravilloso que logra cambiar la vida del hombre, la palabra del Señor. Sí, la palabra del Señor es espíritu y es vida, y creo que Él es digno, el Señor, de que todos se den por enterados que hay un Dios que les ama, que Cristo Jesús vino a este mundo a dar salvación al mundo. Así es de que, amado amigo, amado hermano, yo le pido en el nombre del Señor Jesús que juntamente con nosotros entremos en ese espíritu y empecemos a intimar con Dios, porque creo yo que cuando el Señor nos da la apertura, una vez que damos por servido o por dar apertura a este servicio, creo yo que el Señor se deja sentir y nos abraza con su presencia, pues Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hasta hoy el Señor lo ha cumplido. Por eso le damos la gloria al Señor, porque aún todavía el Señor ha favorecido nuestras vidas a través de su presencia gloriosa, a través de su Espíritu Santo. Y queremos invitarles nuevamente a que ustedes formen parte de este maravilloso mensaje que el Señor trae para nosotros a través de este sagrado libro que es la palabra de Dios. Quiero invitarles en el nombre del Señor a que tomemos esa porción bíblica en el nombre de Jesucristo y la hagamos muy nuestra, porque realmente así es. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, que aun cuando fue un hombre celoso en el judaísmo y formando parte de un grupo religioso de aquel entonces, de los fariseos, logró moverse en esferas muy elevadas de conocimiento. Pero cuando vino la revelación del evangelio a Jesucristo, dice la Biblia que este hombre hizo de lado todo lo que tenía, porque lo que había recibido de parte de Dios era algo que realmente había logrado satisfacer todo su ser. Y es por eso es que él llena gran parte del Nuevo Testamento de escritos revelados por Dios en su mente y en su corazón, y que inspirado por el Espíritu Santo escribe estas cosas que eran ocultas y que ahora son reveladas a los hombres. Así es de que el texto dice en el punto de partida: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Esta parte escritural está en el 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Ahí daremos apertura a este mensaje que hemos traído para aquellos que están al frente, ahí de su celular, ahí del televisor, ahí donde va rumbo en su vehículo a algún lado. Queremos decirle que
forme parte usted de esta grande bendición. El apóstol Pablo fue un hombre letrado, fue un hombre que, viéndolo de un punto de vista teológico, era un hombre que había alcanzado un intelecto asombroso. Pues inclusive en su preparación académica, teológica, fue un hombre reconocido e inclusive en el judaísmo porque era fariseo de los fariseos. Pero no solo eso, sino que también era un hombre que era celoso de su doctrina, era celoso de lo que él había entendido a través del Antiguo Testamento, a través de los escritos antiguos. Pero cuando vino la revelación del Evangelio a su vida, dice que todo aquello lo hizo de lado por el eminente conocimiento de la palabra del Señor. Y de ello quiero hablar, ya que en aquel entonces Grecia, se podría decir que su cultura, sus adelantos en cuanto al intelecto humano, en cuanto a la filosofía, era reconocido. Y el apóstol Pablo conocía a esos grandes hombres filósofos a través de la historia y de libros que habían escrito acerca del razonamiento humano, acerca del motivo y la razón de la existencia del ser humano, buscando la manera o la forma de que el hombre se encontrase a sí mismo y se diera cuenta que él mismo podía ser libre de su alma y poder desarrollar una vida satisfactoria. Pero quiero decirle una cosa, que el hombre no puede en ninguna manera a sí mismo satisfacerse, por cuanto el hombre está limitado y está sujeto a este cuerpo pecaminoso, que está habituado a este mundo, que quiera o no forma parte de una esclavitud por la carne que hay en él, que tiende a las cosas del mal. Pues dice la Biblia que la tendencia del mal, de la tendencia del hombre es hacia el mal. Motivo por el cual cuando el apóstol Pablo lee los escritos de esos personajes, se da cuenta que la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios todopoderoso, y que es donde él le coloca a esta palabra o esta filosofía divina sobre todas las filosofías que había en aquel entonces, y que era la única que podía imperar en la vida del hombre, porque el hombre está limitado. El hombre no puede en sí mismo darse una resurrección o una vez de muerto volver por sí mismo a la vida, por cuanto son hombres mortales. Pero cuando dice el apóstol Pablo respecto a la palabra fiel, y que debe de ser digna de ser recibida, es que la palabra de la cual él habla es una palabra que tiene una fidelidad, una gran garantía, y que esa palabra debe de ser considerada la palabra que está sobre toda teoría del hombre, sobre toda filosofía del hombre. Usted puede ir a las bibliotecas y están saturados de volúmenes donde personajes han quedado asentados en la historia por su punto de vista respecto a la vida. Podríamos tomar el libro de Platón, podríamos hablar del libro de Aristóteles, podríamos hablar del libro de Sócrates y muchos personajes más que han quedado asentados en la historia. Pero quiero decirle que aún el resto de ellos, de sus cuerpos, ahí están pulverizados, por cuanto por sí mismos no pudieron ellos volver a la vida. Pero cuando habla el apóstol Pablo de palabra fiel, y habla de un personaje el cual es el autor y el dueño de esta palabra, el apóstol Pablo se enorgullece porque se trata de un personaje que vino a este mundo con un grande propósito. Y cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida, es que realmente la palabra que trae el apóstol Pablo como una gran noticia, como la gran novedad de aquel entonces, ya que el evangelio o la palabra evangelio significa buenas noticias. Y cuando habla de buenas noticias está hablando de algo más allá de lo que es la vida del ser humano, que habla de que hay vida más allá de la muerte en un personaje que crió los cielos y la tierra, que esa deidad, que la divinidad del Dios todopoderoso
todopoderoso que posee todos los atributos, dice que se desprendió desde el tercer cielo, desde su gloria, y vino y tomó forma humana. Motivo por el cual el apóstol Pablo le realza, porque realmente cuando aparece en escena este personaje trae un mensaje poderoso de salvación. Y abiertamente habla acerca del plan de Dios hacia el hombre. Y empieza a darle a conocer al apóstol Pablo que en ese personaje no había error, no había equivocación, y que había una gran garantía. Cuando habla de esa palabra, es que esa palabra no es de cualquier personaje. Es la palabra del Dios que crió los cielos y la tierra. Y cuando hablamos que Él crió los cielos y la tierra, nos dice que esa misma palabra se manifestó en Jesús, la cual se convirtió en el verbo que tomó forma humana. Pues el capítulo 1 del primer libro el libro de los evangelios según San Juan, capítulo 1 versículo 14, nos dice que ese verbo se hizo carne. Esto indica que ese personaje que dejó su trono de gloria tomó un velo de carne para venir con un propósito, con un plan maravilloso, donde quería mostrarle al mundo que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y realmente lo menciona el apóstol Pablo, porque en su tiempo se hablaba de un grupo que se había expandido, los cuales les decían los del camino, y hablaban de un personaje llamado Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla en este versículo o maneja esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida, dice que Cristo Jesús vino al mundo. Dos nombres o dos palabras compuestas en una sola, donde habla de la doble naturaleza de Dios, que es la parte divina y la parte humana. Que la parte divina, una vez que se desprendió de su trono de gloria, vino a este mundo y tomó parte humana. La naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron para darle a conocer al ser humano que hay un Dios que crió los cielos y la tierra. Cuando el apóstol Pablo menciona esto, es que para ese entonces había gente que lamentablemente no quería venir al conocimiento de la verdad, y estaba encerrado en su propio razonamiento, en su punto de vista de ver las cosas a su manera. Pues la Biblia me dice que aquellos personajes, queriéndose hacer sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre incorruptible. O sea que cuando nos habla de este personaje el apóstol Pablo respecto a la venida de ese ser maravilloso, no era menos que el propósito de darle salvación. ¿Salvación de qué? Porque el apóstol Pablo menciona que vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Él se pone como abanderado como el peor de los peores. Pero cuando vino la revelación del evangelio a su vida y Dios le llamó para que proclamara esta gran verdad por todos los lugares, el apóstol Pablo, cuando fue encontrado por parte de Dios, cuando él se dirigía rumbo a Damasco, nos dice la Biblia que su nombre es Saulo, su nombre judío. Una vez que se encontró con ese ser maravilloso, no le quedó otra cosa menos que decir: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando él se levantó y fue llevado a la calle a la derecha por un joven, porque había quedado completamente ciego, nos dice la Biblia que Dios se valió de un hombre llamado Ananías para que fuera y orara por aquel personaje. Una vez que oró por aquel personaje llamado Saulo, le dice a aquel hombre: me ha enviado el Espíritu Santo para que ore por ti y recibas la vista, y para que seas testigo e instrumento por Dios, para que lleves el nombre de Él ante reyes, ante príncipes, ante gobernantes, y tú lleves este mensaje que es de parte de
a Dios para que le abran los ojos a aquellos que viven en la ignorancia, aquellos que tienen vendados sus ojos, donde se han ellos enfocado en sus propios razonamientos y han querido ser sabios en su propia opinión. Y para que tú lleves esta palabra libertadora y les digas que Cristo Jesús ha venido a este mundo a salvar a los pecadores y que tú eres un testimonio vivo, real del poder de Dios. Y cuando habla de salvación, es que la palabra de Dios nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero cuando el Señor Jesucristo aparece en escena en este mundo, traía ya ese mensaje de libertad, ese mensaje de salvación. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié en ello respecto a la salvación, porque el Señor no quiere que el ser humano se vaya sin Dios y sin esperanza, muera sin Dios y sin esperanza, porque la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y cuando habla de esa palabra fiel, es que esa palabra trae libertad. Más fíjese usted a través de la historia cómo hombres han sido transformados por el poder de la palabra de Dios, por el poder de esa palabra divina, donde ellos mismos han experimentado que solamente Jesucristo sana y salva. Cuando el apóstol Pablo levanta al Señor y Salvador Jesucristo, es porque él sabía que este personaje había vencido la muerte con poder. Pues nos dice que este ser del cual estoy hablando dio su vida por toda la humanidad, y no solamente dio su vida, sino aún él promete dar vida y vida en abundancia. Él dice en su palabra que él es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Amado hermano, amado amigo que estás escuchando, esta no es cualquier palabra, este no es cualquier mensaje, no es extraído de un libro secular, de un libro de texto. No, lo que está escrito en este sagrado libro es escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que les vino la revelación del Evangelio y se les dio a conocer el misterio de la vida, que una vez que el hombre viene a los pies de Jesús y recibe la palabra, experimenta una libertad, como cuando la iglesia comenzó el día del Pentecostés y empezó a expandirse esta palabra. Nos dice que en Samaria habían recibido la palabra. Esto quiere decir que cuando el hombre acepta la palabra de Dios, está aceptando algo tan grande que el mundo no le puede dar. Ningún filósofo, ningún personaje tan importante que ha sobresalido entre muchos filósofos, entre muchos pensadores. No, cuando hablamos nosotros respecto a esta palabra, es que esta palabra tiene un contenido, causa un efecto maravilloso que no puede causar ningún especialista en su teoría, ningún psicólogo, ningún hombre reconocido en la materia respecto al ser humano en su evolución, en su desarrollo. No, aquí nos dice la palabra del Señor que esa palabra es espíritu y es vida. Por eso dice palabra fiel, digna de ser recibida. Que Cristo Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. Y cuando Jesús aparece en escena y anda por aquellas calles polvorientas, muchos fueron participantes, muchos fueron dichosos, bendecidos de parte de Dios, que cuando Él pasaba por algún lado, muchos aprovechaban a ese Cristo de poder, a ese Cristo maravilloso, a ese ser divino que vino a este mundo a dar su vida por todos los pecadores. La Biblia me dice a través de la historia de este personaje que donde llevaba esa palabra, la gente se convencía. Esa palabra causaba un efecto maravilloso, un efecto glorioso. Mucha gente se ha preguntado: qué extraño, qué curioso es esto. Hay gente que ha vivido de una forma tan triste, tan lamentable, tan inmoral, y podríamos decir muchas
muchas cosas de hombres y mujeres que han sido nocivos e inclusive para la sociedad. Gente que ha estado atrás de barrotes invisibles de amargura, de mentira, de tristeza, de dolor, de engaño, de desesperación y muchas cosas más. Pero cuando viene esa palabra a sus oídos, cuando viene esa palabra de poder, óigalo bien, esa palabra llega hasta lo más incógnito del corazón y empieza a sacudir lo que hay dentro y lo empieza a disipar, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando Jesús aparece, llega a la casa de un hombre llamado Zaqueo, y llegando a la puerta dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Desde el principio de la historia nos dice la Biblia que a causa de la transgresión de estos dos personajes, Adán y Eva, lamentablemente ellos renunciaron y dieron contrato libremente al mismo enemigo, donde eso logró que ellos se separaran de Dios. Una vez que entró el engaño en su mente y en su corazón, dice que incurrieron en pecado, y ese pecado trajo la separación de ellos para con Dios. Y así desde Adán en adelante dice la Biblia que todos los que iban naciendo ya después de haber sido expulsados del paraíso, dice que la gente, las generaciones, su inclinación era hacia el mal. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. No solamente les causó la muerte física, sino también les causó la muerte la muerte espiritual, que es la separación del hombre para con Dios. Y la Biblia me dice en el capítulo 3, versículo 23 del libro de los Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto revela que así como el pecado entró por un hombre y por medio del pecado pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado trae muerte, ese pecado trae separación de Dios, ese pecado trae condenación, ese pecado trae juicio. Pero a esto vino el Dios Todopoderoso humanándose para dar oportunidad y abrir una puerta a la salvación. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Pero el hombre por sí mismo no puede salir de ese estado en el que se encuentra, bajo esa oscuridad de pecado, bajo ese estado de rebeldía, porque ha querido él manejarse como él ha querido. Lamentablemente muchos se han muerto y se han ido sin Dios y sin esperanza, porque no le han creído esta palabra, porque no han aceptado esta palabra. Pero quiero decirle que el Dios de toda misericordia, el Todopoderoso, a través de hombres y mujeres que han expandido el evangelio, ha llegado a corazones que están hambrientos, que están sedientos, que se encuentran hundidos en el fango de la mentira, del pecado, de la maldad. Pero esa palabra que ellos han recibido ha logrado que las cadenas se rompan, ha logrado que ese yugo que había en su ser, en su corazón, se caiga, porque el poder de la palabra logra desbaratar, derribar toda oposición, toda muralla del enemigo. A eso vino Jesucristo, a libertar. Cuando alguien empieza a razonar las cosas de una manera muy concienzuda y empieza a ver las cosas de una manera detenida, ¿qué hay después de la muerte? ¿A dónde voy después de la muerte? Jesucristo nos dijo que cuando la gente se va sin Dios y sin esperanza, que cuando la gente se va de este mundo sin haber aceptado el evangelio, la Biblia me dice que se va al infierno. Así me dice la escritura. Si usted lee la historia
historia sobre el Lázaro y el rico, se dará cuenta que aquel hombre que marca la historia era un hombre que hacía banquete cada día con esplendidez y vivía de una manera desenfrenada, haciendo lo que le dictaba su corazón, su carne. Pero lamentablemente le sorprendió la muerte, y allí en ese estado, una vez que estaba fuera del cuerpo, se halló en el infierno. Y dice que empezó a clamar: Padre Abraham, ten misericordia de mí, ya que estoy atormentado por esta llama. Pero se oyó la voz de ese personaje, el padre de la fe, al cual le llama la escritura Abraham. Dice: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y ahora este mal espera, ahora este es consolado. Hablando de aquel hombre llamado, quien estaba a un lado, Lázaro, quien estaba a un lado de aquel hombre, esperando que las migajas del alimento que ellos comían pudiese saciar su hambre literal. Y dice que aún los perros venían y le lambían las llagas. Sí, era un hombre humilde, era un hombre pobre, era un hombre enfermo, pero había recibido algo en su vida: la palabra de Dios. Así es de que yo quiero decirle una cosa, que esta palabra no solamente es para la gente iletrada, esta palabra no son para solamente la gente de clase social baja. Esta palabra es para todos, para ricos, para pobres, para todos aquellos que quieren la salvación de su alma. Y cuando habla de salvación, es que Dios lo quiere colocar en un lugar seguro. Es que el Señor los quiere llevar a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad, donde va a vivir eternamente, donde jamás habrá dolor, donde jamás habrá tristeza, donde jamás habrá muerte, donde jamás habrá cansancio, donde jamás habrá enfermedad, donde jamás habrá cosas que dañan su vida. Pero eso lo obtiene a través de un personaje que se llama Jesucristo, que es el único que venció la muerte con poder y que se levantó al tercer día de entre los muertos para darnos vida. Pero sabe una cosa, esa palabra cuando usted la acepta, esa palabra lo lleva a que usted dé un paso de obediencia, a que usted se comprometa con ese ser maravilloso, porque las cláusulas de esta palabra encierran una obediencia a quien lo ha salvado. Encierra un compromiso serio. No solamente aceptar la palabra y el día de mañana me olvido de ella. No, esta palabra lo lleva a un acto maravilloso donde usted formaliza, donde usted hace un pacto con Dios, donde Dios hace un pacto con usted. Cuando usted empieza a analizar la palabra, esa palabra le dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Cuando usted acepta la palabra, va a ese acto maravilloso, el cual se abre la puerta de la salvación. ¿Y sabe cuál es el primer paso de obediencia? Bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pues la Biblia me dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte y cuando usted da ese paso de obediencia a ese acto divino que es el sacramento, cuando usted está en esas aguas para ser bautizado, simbólicamente aquellas aguas empiezan a tipificar la sangre del Cordero. Y una vez que usted es sumergido en esas aguas, automáticamente usted deja a la criatura antigua, o deja a la antigua naturaleza, o la naturaleza pecaminosa, o la antigua personalidad que usted era. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, pasa de muerte a vida espiritualmente, porque sepulta ahí al viejo hombre. Usted necesita dar ese paso de obediencia, porque el bautismo se convierte espiritualmente en algo simbólico maravilloso, que cuando el hombre lo entiende a través de la palabra, se da cuenta que esto significa muerte y resurrección. Muerte al antiguo hombre, a la naturaleza pecaminosa, donde todo lo que usted hizo, donde usted almacenó tantas cosas en su corazón,
corazón que atentaban contra los mandamientos del Señor. Una vez que usted reconoce que es un hombre pecaminoso, que es un hombre que está destituido de la gloria de Dios y que hay una barda intermedia que no le permite tener comunión con Dios, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, esa barda intermedia que se llama pecado se colapsa por completo al invocar el nombre de Jesucristo en su vida. Y cuando lo saca del agua, aquel ministro, aquel pastor que ha recibido el mandado de parte de Dios para ejercer estos trabajos, quiero decirle una cosa: una vez que usted sale del agua, ha experimentado ahora un cambio total, ha experimentado un perdón de los pecados. No solo el perdón de los pecados, sino que también ha sido escrito su nombre en el libro de la vida. Y no solamente ha sido escrito su nombre en el libro de la vida, sino el Señor también le da unas vestiduras blancas. Pues me dice en el libro de Gálatas capítulo 3, 27, dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted ahora pertenece a aquel que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Ahora usted pertenece a ese ser maravilloso, que es el único que da la vida, que es el único que venció con poder la muerte, y que ahora a través de él que se ha convertido el camino de la verdad y la vida. Quiero decirle una cosa: usted ahora ha sido salvo. Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo. Ese es el plan de Dios hacia el mundo, que usted sea salvo. Ese es el propósito de Dios hacia la humanidad, de que se dé cuenta que hay vida más allá de la muerte, y que eso que le impide que usted tenga esa relación con el Creador, esa barda, esa muralla, se venga abajo por el poder del Señor Jesucristo. Esa muralla que se llama pecado, que lo tiene destituido, que lo tiene alejado, se venga abajo por el poder de Dios, y usted experimente una salvación tan grande. Usted experimente un cambio total y un perdón de pecados. Eche cuenta, desde que usted empezó a tener conciencia de las cosas, ¿desde qué edad usted empezó a hacer el mal? ¿Desde qué edad usted empezó a darse por enterado que lo que hacía no estaba bien? Desde ahí se fue acumulando y fue creciendo esa muralla de pecado, y fue engruesándose y fue creciendo hacia arriba para que usted estuviera retirado de Dios. Pero hoy Jesús, a través del apóstol Pablo y de estos escritos sagrados, todos aquellos que hemos recibido la palabra, todos aquellos que la hemos aceptado, nos damos cuenta el efecto que causa, el contenido que trae y la garantía total de lo que promete cuando alguien se entrega a Jesucristo, cuando alguien recibe la palabra de verdad. Pablo dijo: de los cuales, en cuanto a los pecadores, yo soy el primero. Pablo aceptó a Jesucristo cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas darte cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, yo soy el Salvador, yo soy aquel que te dio la vida, yo soy el que te traje a este mundo con un propósito, y ese propósito es que tú le des la honra y la gloria a tu Creador. Y ese Creador solamente quiere darte vida, quiere darte felicidad, quiere darte tranquilidad, quiere darte paz. Jesús está aquí hoy en esta tarde. Jesús está aquí una vez más diciéndote: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No hay otro camino. Habrá miles de filósofos que manejarán sus teorías sobre la razón, sobre la existencia del hombre, y se han encadenado en su propio razonamiento
y no le han querido dar gloria a Dios, y se han revelado a la existencia del Creador, que hay alguien que hizo todo lo que nosotros o nuestros ojos materiales alcanzan a ver y no alcanzan a ver. Jesús está aquí, y es para ti este mensaje, es para ti esta palabra, digna de ser recibida. El valor que tiene, la garantía, el propósito de ella, solamente es para salvación. Jesús te quiere dar salvación. Arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Venid a mí, todos los términos de la tierra, y ser salvos, dice a través de los labios del profeta Isaías. Quiere que todos sean salvos, quiere que todos acepten a Jesús. Cristo está aquí, Cristo Jesús está aquí, Él está aquí y quiere bendecir tu vida. Inmolado en el Calvario. Vamos a glorificar a Dios. Me estaré introduciendo. Él mostró su amor Al por bautisterio mí. para bautizar a una persona que ha aceptado a Cristo hoy en este día. Todo el se peso pierdan del esta pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, lo abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la
Cristo, hermanos. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor y Salvador Jesucristo? Esa palabra ha llegado al corazón. Esa palabra la ha impulsado a ella a entregar su vida a Cristo. La ha impulsado a una transformación en su interior, donde ha razonado que ella está retirada de Dios y que ese pecado es la que la ha destituido de la gloria de Dios. Hay mucha gente que está destituida de la gloria de Dios por el pecado que embarga su corazón, que embarga su vida. Pero ella ha dado fin a esto y ahora ella ha aceptado esa palabra y sabe que a través de este acto maravilloso, de este sacramento, ella puede obtener y va a obtener el perdón de sus pecados y recibir la salvación de su alma. Así es de que vamos a pedirle hoy en esta tarde que la gloria de Dios abaje de una manera poderosa sobre ella a través del Espíritu Santo, a través de su presencia gloriosa. Quiero decirle una cosa, que el reino de los cielos se arrebata y solamente los valientes lo arrebatan. Se necesita el valor para decirle al pecado, no más en mi vida, para decirle al mundo, no más sobre mi persona, no más sobre mi vida, para decirle al mismo Satanás que impera sobre el mundo entero, donde tiene hipnotizada a la gente, entretenida en el oropel, en las cosas o placeres de este mundo, para desviarlo y no esté enterado, esté ajena de la realidad de Dios, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de lo cual dijo el apóstol Pablo, soy el primero. Mayra Galindo Solís, hoy en esta tarde es un día maravilloso para ti, donde el cielo se va a abrir, donde el dedo de Dios en ese libro, que ese libro de la vida, va a ser escrito tu nombre. La Biblia me dice a través de su palabra que cuando fue abierto el libro de la vida, todo aquel que no fue escrito o no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes qué es lo que trae como consecuencia de parte de Dios cuando tú le aceptas? Trae un nombre escrito en oro por el dedo de Dios en ese sagrado libro. Y cuando Cristo venga por todos aquellos que le pertenecen y que han aceptado la palabra, cuando diga el nombre de cada uno, entonces podrás decir tú, presente, aquí estoy. Vamos a bautizar a Mayra Galindo Solís. Mayra Galindo Solís. Yo, Bogart Durán, pastor de la iglesia, aprobado por Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el Señor te dé el don del Espíritu Santo. Soy bautizado como manda el Salvador, de grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar por limpia su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero
Alabamos el nombre del Señor. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 99 que no necesitan arrepentimiento. Esto indica y revela que aquel que acepta la palabra, acepta a Jesús y va a ese paso de obediencia para ser bautizado en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Cristo está aquí, el Señor está aquí hoy en este lugar. Adoramos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso. Alabamos al que vive, al que reina, al que está aquí. Amado amigo, usted ha recibido esa palabra. Hágala muy suya. No es cualquier palabra, es la palabra de vida. Pues por su palabra dice que el Señor crió los cielos y la tierra. Y esa palabra, que es el verbo, se humanó. Y una vez tomando forma humana, tomando ese velo de carne y presentándose ante toda la humanidad desde hace 2000 años, reveló que es el Dios humanado, que es el Dios encarnado y que Él vino en rescate por toda la humanidad. Se avecinan cosas terribles. Se está por cerrar el ciclo del evangelio en este mundo. La Biblia dice que cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiero decirle una cosa: ya a través de todos los medios el evangelio ha invadido al mundo. Solamente el Señor te está esperando a ti. Solamente Jesús está esperando a ti. ¿Cuántos años tienes escuchando, amigo? ¿Cuántos años tienes escuchando, amiga? Joven, ¿cuánto tiempo tienes diciéndote papá y mamá a tu hermano que hoy es el día de salvación, que Dios te dio la oportunidad nuevamente este día para aceptar a Jesús? Dios los bendiga a todos ustedes. Queremos en el nombre del Señor invitarles nuevamente a que estén al pendiente de los servicios que estamos desarrollando a través del Facebook, a través de esa página. Aún lo estamos también introduciendo a YouTube para que usted esté ahí al pendiente. Si por alguna causa, algún motivo no alcanzó a estar en el servicio en vivo, quiero decirle que en 2 horas más, 2 horas y media aproximadamente, por medio de YouTube estará usted ahí recibiendo la bendición de Dios a través de este medio. En el nombre de Jesucristo los invitamos, alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Damos por terminado este servicio y así nos despedimos contentos con el Señor, dándole la honra y la gloria al que vive y que reina. Dios los bendiga, el Señor sea con ustedes. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a mí. Hay gozo en la